Continuamos en este gran evento acompañado de personas excepcionales, un ícono en todo lo que es España. Gracias por estar con nosotros. Ni un millón de dioses. Háblame de ese tema. Bueno, es un dúo que hicimos con Emanuel Espinosa, una canción que compuse en Calcuta, una ciudad donde hay mucha pobreza, donde hay mucha miseria, donde hay una cantidad de niños totalmente perdidos y abandonados, y donde hay muchos dioses y que la gente malgasta su vida frente a esos dioses. Y quedé muy impactado de visitar un templo allí lleno de dioses. Cuando llegué a mi casa, donde estaba quedándome, me senté con la guitarra y compuse esa canción de Ni un millón de dioses, hablando de que hay una voz, hay un Dios que es el Dios verdadero, que está interesado por esas personas y que no habrá nada que podrá parar lo que Dios quiera hacer con ellos. ¿Qué sentiste cuando viste a esos niños en Calcuta? Bueno, en primer momento sentí indignación y tristeza porque a uno parece que le abruma tanta, o sea, es demasiado para una persona o para dos o para mil. Y en segundo lugar, cuando ya me quedé en casa tranquilo, pensé que, bueno, nosotros somos responsables también, porque Dios nos envía a cambiar eso. No podemos quedarnos en nuestra casa sentados en el sofá. Cuando hay una injusticia afuera, Dios nos llama a hacer justicia y me sentí llamado a hacer algo. Hice esa canción y aparte pues intentamos movilizar a la iglesia para traer el reino de Dios a esas personas. ¿Cómo hacemos justicia y cómo movilizamos una iglesia para que pueda ayudar a estos niños? Hay un montón de maneras, ya hay mucha gente haciendo cosas, pero lo primero que tenemos que hacer es proclamar esa necesidad. Mucha gente no lo sabe, vivimos en una sociedad adormecida por todos los medios, por todo lo que tenemos, y a veces tener muchas cosas nos duerme. Primero tenemos que informar de la realidad, de lo que está ocurriendo. En segundo lugar, hacernos responsables. El hecho de que haya pobreza en el mundo es nuestra responsabilidad, no es culpa de los pobres, es culpa de nosotros. Nosotros no podemos permitir la injusticia porque este mundo no es un mundo de escasez, hay mucho, lo que pasa es que hay injusticia. En tercer lugar, tenemos que tener la responsabilidad de asumirlo de alguna manera. Podemos hacerlo de maneras económicas porque hay gente que ya está tomando iniciativas, pero necesita aire, necesita impulso por nuestra parte para poder abrir orfanatos, para poder acoger a niños, para poder abrir pozos de agua, para poder construir aldeas, para dar educación o abrir hospitales en lugares donde es muy difícil acudir a un médico. Necesitamos recursos económicos y en cuarto lugar, o en quinto lugar, o en sexto lugar, necesitamos ir nosotros también, nosotros involucrarnos y ser las manos y los pies de Jesús. ¿Qué nos duerme para ver algo que siempre vemos pero no nos involucramos? Lo que nos duerme, bueno, enraizado en nuestro egoísmo, nos duermen nuestras posesiones, nuestra comodidad y la sociedad de bienestar. Esta sociedad donde parece que como todos tenemos, echamos la culpa al que no tiene, no ha sido suficientemente, no ha tenido suficiente ímpetu, algo habrá hecho, ¿no? Como cuando los fariseos le preguntaban a Jesús, bueno, este niño ciego o este joven ciego, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿No? Como echándole la culpa a la situación de ceguera que ese niño tenía o ese joven. Y en aquella época la ceguera estaba asociada a la pobreza. Si estabas ciego, eras pobre, solo podías mendigar, ¿no? Pero Jesús dijo, no le echemos la culpa a ellos. Esta es nuestra responsabilidad y yo voy a restaurar su vida, ¿no? Entonces, yo creo que la sociedad somos los culpables nosotros mismos. Nos incomoda ver que hay injusticia en el mundo y nos resulta muy fácil, en España decimos echar balones fuera, echarle la culpa a otro y pensar, no, lo tienen que hacer los políticos, que son los que tienen poder, los tienen que hacer otras personas. Pero si nosotros no nos convertimos en el cambio que queremos ver, jamás ocurrirá el cambio. ¿Cómo genero un cambio en mí para generar un cambio en los demás? Bueno, todo pasa por tener un encuentro con Jesús. Para mí, encontrarse con Jesús, el verdadero Jesús que se lee a través de los evangelios, ese Jesús que abrazaba al pobre, que comía con los pecadores y que no los despreciaba, que decía que eran los primeros del reino, o sea, eran la prioridad del reino, eran los pobres. Y es algo con lo que yo estoy luchando, porque yo creo que un verdadero seguidor de Jesús tiene a los pobres como prioridad. Y a mí a veces me cuesta, pero si quiero seguir a Jesús, no solamente tengo que acercarme a Jesús, sino que cuando me acerco a Jesús, Jesús me señala y me dice, ahora ve tú a los pobres, ¿no? Creo que forma parte de seguir a Jesús. Descríbeme a un pobre. Un pobre es alguien que no tiene recursos necesarios para desarrollar su dignidad. Es alguien que, por ejemplo, no tiene que llevarle de comer a la mesa a sus hijos. Es alguien que no tiene un techo donde dormir. Es alguien que no puede darle escolarización
a sus hijos, es alguien que no puede acudir a un trabajo y dignificar su vida a través del trabajo, es una mujer que por su edad, por su viudez, por una situación de dificultad matrimonial o por estar en otro país, no puede acceder legalmente a tener una vida digna. Es una cuestión de dignidad, de alimentos, pero también de posición social. Eso es un pobre, alguien que necesita de otras personas para sobrevivir, alguien que no tiene los mínimos para sentirse un ser humano. Eso es un pobre. ¿Cómo podemos empezar a cambiar de una manera efectiva hoy esa realidad? Bueno, creo que hay muchas iniciativas, pero creo que una de ellas, como iglesia, si de lo que estamos hablando es cómo involucrarnos como iglesia local, es tener iniciativas concretas. En primer lugar, como he dicho antes, comprometerse mensualmente a nivel económico con iniciativas que ya están ocurriendo, no hay que inventar la rueda otra vez, y hay multitud de iniciativas de hijos de Dios y gente que está inspirada por Dios para traer la justicia de Dios al mundo. Entonces, pensemos en cómo involucrarnos económicamente con alguna iniciativa que valga la pena, ¿no? En segundo lugar, hacer proyectos que intenten cambiar la pobreza no solo allá, sino también aquí. En nuestro contexto también hay pobres, también hay gente que no tiene la dignidad que Dios le quiere dar. Ir a verles, ver dónde está la necesidad en tu ciudad. En tu ciudad hay pobres, en tu ciudad hay lugares donde la gente todavía no tiene la dignidad de ser humano, no llega a tener lo que la sociedad pretende que un ser humano sea. Acércate a ellos, habla con ellos, escúchales, súper importante escucharles y luego preguntarle en qué te puedo ayudar. Cuando uno empieza por ahí, a lo mejor esa persona necesita en ese momento algo para comer, pero luego necesita una ducha, necesita ropa nueva y necesita que le digan, ¿sabes qué? Tú puedes hacer algo, tú puedes formar parte de aquí, aunque seas un desheredado del mundo, tú formas parte del reino. Y darle esperanza, no solamente con el mensaje de salvación, sino con el mensaje de restauración y de dignidad. Y decirle, vamos a intentar restaurar tu vida. Buscar iniciativas de trabajo, intentar conseguirle algo que pueda hacer. Porque muchos pobres, mucha gente que no tiene hogar, vive al día y ya no cree que puede hacer nada. Se ha conformado a esa vida, cree que el mundo es así. Y hay que recordarle quién es Él. Y decirle que tiene la imagen de Dios y que puede salir adelante y que puede avanzar y progresar. Eso sería un gran paso que como iglesia creo que debemos hacer. Estamos también hablando de un evento que es acerca del huérfano. Hay mucha gente que es huérfana y no lo sabe. ¿Cómo podemos hoy darles a entender que hay un Dios que quiere adoptar tanto al que está muy, pero muy, muy en esa posición y aquel que cree que no lo está, pero igual lo necesita? Bueno, una de las cosas que revolucionó Jesús es que Él presentó a Dios como Abba, como papá. Y dijo, no llaméis a nadie, no llaméis padre a nadie de los que está aquí. Y es genial porque Dios es padre, ¿no? Y es mi padre y es el padre de todos, es el padre absolutamente de todos los que quieren. Es el Jesús que Jesús nos presentó ese Dios, ¿no? Y es genial que Dios pueda ser el padre de los huérfanos. Y me gusta mucho una cosa que dijo el hermano pequeño de Jesús, Santiago. Él dijo, la verdadera religión es cuidar de los huérfanos y visitar a las viudas. Si alguien se cree religioso, esa es la verdadera religión. Nosotros nos liamos haciendo muchas cosas, pensando en que ser cristiano es esto, es lo otro, es lo de más allá, pero este hermanito pequeño de Jesús nos recordó, un momento, eso está bien, pero si tú quieres verdaderamente seguir las reglas del juego, lo que realmente importa, lo que Dios dice, ok, esto me encanta, es que tengamos el corazón que tuvo Jesús. Dios es Padre y Dios quiere ir a por los huérfanos, ¿no? Y ser como Dios en esta tierra es estar enfocados en ellos, ¿no? y abrazarles. Lo que un huérfano necesita es un abrazo del Padre. Todos necesitamos ese abrazo y creo que deberíamos empezar y terminar por ahí. Déjame con un mensaje final de cierre. ¿Cuál sería? Seas quien seas que nos esté viendo o escuchando, sería genial que te dieras una oportunidad y que abrieras tu corazón al Dios de amor. Si te dijeron que Dios era otra cosa, ese Dios no existe. El verdadero Dios es un Dios que es amor, que abraza al perdido, que abraza al hijo pródigo, que te perdona y por eso tú le puedes pedir perdón, que olvida y que lo que quiere es estar contigo siempre y que dio a su hijo por ti y que está dispuesto a que formes parte de su familia. Así que date una oportunidad, abre tu corazón a Dios y disfruta del amor infinito, incondicional y eterno de Dios. Muchísimas gracias por estar aquí. Un privilegio, comparto esas ideas y quédate con nosotros.